Hola, ¿cómo están? Soy Javier Quiroga y el tema que nos trae hoy es átomos, moléculas e iones perteneciente al bloque temático número uno. Sin más, empecemos. Vamos a ver en este bloque la teoría atómica, la estructura del átomo. Vamos a ver qué es el protón, el neutrón y el núcleo, ¿sí? El electrón y los orbitales. El número atómico, el número másico, qué son los isótopos, qué son las moléculas y los iones. Vamos a ver también la naturaleza de los enlaces químicos, tanto iónicos como covalentes. Y vamos por último también a ver las reacciones químicas, los tipos de reacciones químicas, las reacciones de tipo de síntesis, de descomposición y desplazamiento. Estos son los temas que integran el bloque temático número uno y vamos a empezar a desarrollarlos a partir de ahora. Bien, podemos decir que desde la antigüedad se consideró que la materia era continua y también era indivisible, es decir, que no se podía dividir. Y esto fue hasta el siglo XVIII, ¿sí? En la que diversos experimentos confirmaron que era todo lo contrario, es decir, que era posible separarla en partículas más pequeñas que llamamos átomos, ¿sí? El concepto de átomo surgió en Grecia entre un conjunto de filósofos quienes recibieron el nombre de atomistas, entre los que se destacan Demócrito y Leucipo, ¿sí? Aristóteles, a diferencia de estos dos, fue contrario a ellos, defendiendo que la materia era continua. Platón, por su parte, proponía la existencia de formas elementales, ¿sí? Platón no creía que éstas fueran indivisibles en otras más pequeñas del mismo tipo. Hoy en la actualidad el átomo se define como la menor partícula constitutiva del elemento que a su vez conserva las propiedades de este y no puede dividirse por métodos químicos. O también podemos definirlo como la partícula más pequeña de un elemento que puede participar en una combinación química. La teoría aceptada hoy en día en la actualidad es que el átomo se compone de un núcleo con carga positiva, formado por protones y neutrones, que en conjunto se conocen como nucleón y alrededor del cual se encuentra una nube de electrones que tiene carga negativa. Pero ya vamos a adentrarnos en estas cuestiones. Ahora vamos a hablar un poquito de la estructura atómica. Y vamos a hablar de la evolución de la teoría atómica, ¿sí? La concepción, como ya vimos, del átomo que se ha tenido a lo largo de la historia ha ido variando de acuerdo a los descubrimientos realizados en el campo de la física y de la química, ¿sí? Entonces, una vez descubierta la existencia de partículas negativas y positivas como componentes de los átomos, era preciso explicar cómo se estructuraban para formarlos. Entonces los científicos proponían diversos modelos que intentaban explicar la constitución de estos átomos, es decir, cómo estaban compuestos, ¿sí? Y ahora vamos a describir solamente tres de los modelos primigenios que se consideran más importantes. Y uno de ellos es el modelo de Thomson, ¿sí? Eh, que luego del descubrimiento del electrón en 1898, Joseph Thomson propuso este modelo atómico y este determinó que la materia se componía de dos partes, una negativa y una positiva. La parte negativa estaba constituida por electrones, los cuales se encontraban, según este modelo, inmerso en una masa de carga positiva a manera de pasas, ¿sí? Él lo definió como pasas en un pastel, ¿está? Eh, de la analogía del inglés plum pudding model o uvas en gelatina, ¿sí? Posteriormente, Jean Perrin propuso un modelo modificado a partir del modelo de Thomson, en donde las pasas, entre comillas, que eran los electrones, se situaban en la parte exterior del pastel, es decir, en la carga positiva. Luego también Rutherford, que era un científico británico, Ernest era su nombre, en 1911 también propuso su modelo. Eh,
Y este fue desarrollando su modelo a partir de los resultados obtenidos en lo que hoy se conoce como el experimento de Rutherford en 1911, como ya les dije. Básicamente representa un avance sobre el modelo de Thomson, el modelo que vimos anteriormente, ya que mantiene que los átomos se componen de una parte positiva y una negativa, pero sin embargo, a diferencia del modelo anterior, este postula que la parte positiva se concentra en un núcleo, el cual también contiene virtualmente toda la masa del átomo, mientras que los electrones se ubican en lo que él denomina corteza, orbitando al núcleo, es decir, girando alrededor, en órbitas circulares o elípticas, con un espacio vacío entre ellos. A pesar de ser esto un modelo obsoleto, es la percepción más común del átomo del público no científico, es decir, del común de la gente, ¿sí? Rutherford predijo la existencia del neutrón allá por el año 1920, ¿sí? Por esa razón, en el modelo anterior, en la de Thomson, no se habla eh, de la existencia del neutrón, ¿sí? Por último, el modelo de Schrödinger, que es el modelo actual. En este modelo, Schrödinger se abandona la concepción de los electrones como esfera diminuta con carga que giran en torno al átomo. Schrödinger propone o describe a los electrones determinando la probabilidad de presencia en una región delimitada del espacio. Es decir, que esta región en donde es mayor la probabilidad de encontrar un electrón se conoce como orbital, ¿sí? Que no son nada más ni nada menos que estos anillos que giran alrededor del núcleo. ¿Seguimos? Vamos a hablar ahora de las partículas subatómicas. Entonces, como ya vimos hasta acá, eh, tenemos las partículas del núcleo y las partículas de los orbitales o de la corteza, ¿sí? En el núcleo nos vamos a encontrar con dos partículas subatómicas que son los protones y los neutrones. Los protones son las partículas que tienen carga positiva, mientras que los neutrones son partículas que no poseen carga y que están juntos en lo que se denomina nucleón, ¿sí? Mientras que alrededor del núcleo, en estos orbitales, que recuerden que es la región en donde es mayor la probabilidad de encontrar un electrón, son partículas que tienen carga eléctrica negativa. Bien, ahora vamos a hablar del núcleo atómico. Como ya dijimos, el núcleo del átomo se encuentra formado por los nucleones, los cuales pueden ser de dos tipos, clases. ¿Sí? Los protones por un lado, que son partículas de carga eléctrica positiva, y los neutrones, que son partículas que carecen de carga eléctrica. ¿Sí? El núcleo más sencillo, el que se conoce hasta ahora, es el del hidrógeno, que está formado únicamente por un protón, y le sigue el núcleo del helio, que está formado por dos protones y dos neutrones. Y ahora vamos a hablar de dos términos desconocidos hasta ahora, o que no hemos hablado de ellos, que es el número atómico y el número másico. El número atómico se simboliza con la letra Z, por eso les puse ahí entre paréntesis, y este va a indicar el número de protones que hay en el núcleo de un átomo, ¿sí? Y siempre que el núcleo de un átomo se considere neutro, este número de protones va a coincidir con el número de electrones. Eh, el otro término es el número másico y se simboliza con la letra A. Indica el número de protones y neutrones que hay en el núcleo atómico, ¿sí? Eh, y ahí les puse la referencia de una tabla periódica de los elementos que cada fabricante lo coloca en la parte superior de la tabla de manera que el usuario o quien vaya a leer sepa la ubicación de los datos de ese elemento, ¿sí? En este caso, el número
El número atómico se simboliza en la parte superior derecha del símbolo químico, que en este caso es F mayúscula E minúscula y corresponde al hierro. Y el número másico está ubicado en la parte superior izquierda de este elemento. ¿Sí? Seguimos. Vamos a hablar ahora de la nube electrónica. Hablamos del núcleo del átomo, ahora de la nube electrónica. Como dijimos, alrededor del núcleo se encuentran los electrones, ¿sí? Que dijimos que son partículas que tienen carga eléctrica negativa, ¿está? La cantidad de electrones de un átomo en su estado basal es igual a la cantidad de protones que tiene en el núcleo, ¿sí? Es decir, el número atómico, ¿está? Por lo que un átomo en estas condiciones tiene el carga eléctrica neta igual a cero. Como dijimos hoy, la carga eléctrica se considera neutra. ¿Por qué? Porque la cantidad de protones es la misma que la cantidad de electrones. Es decir, se igualan las cargas eléctricas, ¿sí? Los protones positivos, los electrones negativos. ¿Está? Siempre que ustedes vayan a ver una E minúscula y un signito menos, es la abreviación de electrones. ¿Está? Bien. Y acá les traje unos ejercicios. Fíjense, indique el número de protones, neutrones y electrones de los siguientes átomos o iones. Y ahí tenemos el A, el magnesio, el B es el arsénico, el C es el sulfuro y el D es la plata. ¿Sí? Fíjense que el magnesio tiene una Z igual a y una A igual a 24. Entonces, si nosotros queremos indicar el número de protones, neutrones y electrones que tiene el magnesio, sabemos que el magnesio va a tener 12 protones. ¿Por qué? Porque tiene una Z de 12. Y acuérdense que la Z indica la cantidad de protones, mientras que el A indica la cantidad de neutrones más protones. ¿Sí? Entonces, como sabemos que la carga total del magnesio es nula, va a tener, si tiene 12 protones, va a tener 12 electrones. ¿Sí? Mientras que los neutrones va a ser A menos Z. Es decir, 24 menos 12 va a ser de 12. ¿Está? O sea que va a tener también 12 neutrones en el núcleo. ¿Está? Y ahí está la explicación del arsénico, del sulfuro y de la plata. ¿Sí? Les dejo ahí para que puedan pausar el video, poder leerla y poder entender el cálculo. ¿Está? O sea que a partir de los datos que me suministra la tabla periódica, del número másico y del número atómico, yo puedo calcular entonces la cantidad de protones, neutrones y electrones que tiene un átomo. ¿Está? Bien. Ahora vamos a hablar de las variaciones en la masa de estos átomos. ¿Sí? Dijimos que hasta ahora hemos hablado de átomos eléctricamente neutros. ¿Sí? Ahora vamos a ver las variaciones de la masa de estos átomos que se denominan isótopos. Van a existir o existen, mejor dicho, también átomos que tienen el mismo número atómico, pero tienen, fíjense, diferente número másico, los cuales se conocen como isótopos. ¿Tá? Por ejemplo, existen tres isótopos naturales del hidrógeno, que son el protio, el deuterio y el tritio. ¿Sí? Fíjense que el protio tiene 1, el deuterio tiene 2 y el tritio tiene 3. Todos poseen las mismas propiedades químicas del hidrógeno y pueden ser diferenciados únicamente por algunas propiedades físicas que le confieren la diferencia. Y uno de los más conocidos, quizás coloquialmente o que el público común la conoce, es el isótopo del carbono. ¿Sí? El carbono tiene eh, sus isótopos, el 12, el 13 y el 14, y el carbono 14 es el que generalmente se utiliza, no es el que generalmente, sino el que se utiliza para datar, por ejemplo, los fósiles, ¿sí?
muy utilizado para datar fósiles. Bien, ya que veníamos hablando de la tabla periódica de los elementos, vamos a conocerla, ¿sí? La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos según sus propiedades y características. Básicamente, esta organización y esta clasificación se le atribuye a Dmitri Mendeleev, quien ordenó los elementos basándose en la variación manual de las propiedades químicas, ¿sí? Entonces vamos a ver que en la tabla periódica consta de dos grandes partes. Tenemos por una parte los grupos y por otra parte los periodos, ¿sí? Los grupos son las columnas verticales que nosotros vemos en la tabla. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia y por ello tienen características o propiedades similares entre sí. Cuando hablamos de valencia, ya vamos a ver, estamos hablando de la cantidad de electrones que tienen en su última órbita, ¿sí? Por otro lado tenemos a los periodos, que son las filas horizontales en la tabla, y todos los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de orbitales. Seguimos. Ahora vamos a hablar del enlace químico. Dependiendo de las capacidades mutuas que muestren ambos átomos para intercambiar electrones, cuando se encuentren próximos se producirá o no la formación de un determinado tipo de enlace. Estos pueden ser iónicos, covalentes o metálicos. Estos enlaces entonces se van a dar entre dos átomos, ¿sí? Que pueden encontrarse próximos, ¿está? Entonces los tipos pueden ser iónicos, covalentes o metálicos. Todas las sustancias químicas están formadas por átomos que están enlazados, ¿sí? Solo los gases nobles se presentan en la naturaleza como átomos aislados, ¿está? Eh, para formar estas sustancias, los átomos ponen en juego una serie de fuerzas globalmente atractivas que posibilitan la unión estable de uno con otros. El enlace químico se debe a la existencia de fuerzas atractivas que mantienen unidos los átomos de un compuesto, ¿sí? Es el responsable de la unión estable entre dos o más átomos y se forma con la transferencia que puede ser total en algunos casos o parciales en otros de los electrones entre ellos, ¿sí? Algunos ceden completamente sus electrones y otros lo comparten. Estos electrones de la última capa son los llamados electrones de valencia, ¿sí? Son los que se hallan más débilmente ligados al núcleo porque están más alejados, ¿sí? Y por ello son susceptibles de ser atraídos por ambos núcleos, constituyendo así un vínculo de unión entre los átomos, ¿sí? En la naturaleza, cualquier proceso tiende a estabilizarse de manera espontánea, es decir, evoluciona hasta conseguir un estado de mínima energía, ¿sí? Así los átomos se unen formando sustancias compuestas a fin de rebajar su energía y por tanto aumentar su estabilidad. Entonces, ¿para qué se unen los átomos? Para adquirir estabilidad, ¿sí? Estabilidad que se da cuando el número de electrones en su último nivel, es decir, en su nivel de valencia, es igual a 8, ¿está? Y esto se le denomina regla del octeto, ¿sí? El número de electrones intercambiados por cada elemento se denomina electrón de valencia o valencia iónica, ¿está? Y fíjense, Lewis sostuvo que como la capa electrónica más externa de un átomo puede contener hasta 8 electrones, y esta estructura representa una disposición electrónica especialmente estable, por ser la de un gas noble, ¿sí? Y es a esto que se le denomina la regla del octeto, o sea que un, eh, un átomo se vuelve más estable cuando en su último nivel de valencia tiene 8 electrones, ¿sí? Siguiendo este criterio, los átomos se unen por medio de enlaces que, como les dije hoy, ceden, captan o comparten electrones con el fin de alcanzar el octeto electrónico en sus capas externas, ¿sí? Ya que esto, como dijimos, representa o supone la máxima estabilidad para sus átomos, ¿sí?
Se trata de una regla útil para predecir la formación de enlaces, ¿sí? Pero que solo se cumple y no siempre en los átomos incluidos en los tres primeros periodos. ¿Está? Para los demás casos, las limitaciones de esta regla son evidentes, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno, sabemos que es estable, pero solo con dos electrones en su capa. Y algunos elementos, a partir del tercer periodo, al tener orbitales d, ¿sí? Pueden rodearse de más de 8 electrones, situación que se denomina octeto expandido. O sea que no todos los átomos pueden lograr la regla del octeto. Para todas las excepciones se denomina octeto extendido. ¿Sí? Y es así que se van a formar moléculas. Se entienden comúnmente por moléculas aquella partícula formada por una agrupación ordenada y definida de átomos que constituyen la menor porción de un compuesto químico que puede existir en libertad. ¿Está? Las moléculas se forman a partir de la unión entre átomos. ¿Sí? Siempre que exista una molécula es porque es más estable que los átomos que la forman por separado. Recuerden que los átomos siempre se van a unir queriendo lograr la regla del octeto, ¿sí? Que es tener 8 electrones en su capa de valencia o en su capa más externa o en su última capa. ¿Tá? Generalmente los átomos se combinan en porciones fijas para dar moléculas. ¿Está? Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno se van a combinar con un átomo de oxígeno para poder dar la molécula de agua. ¿Está? Entonces, ¿qué es una molécula? Es la unión de dos o más átomos. ¿Está? Bien, para que dos o más átomos se unan, necesitan de enlaces. ¿Está? Eh, y uno de ellos es el enlace de tipo iónico. El otro es el enlace de tipo covalente, que es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. ¿Está? El enlace iónico se produce al unirse un elemento de carácter metálico, por tanto situado a la izquierda del sistema periódico en la tabla, y se va a unir con uno no metálico, es decir, un elemento situado a la derecha de la ordenación de la tabla. ¿Sí? O lo que es lo mismo, la unión que resulta de la presencia de fuerzas de atracción electrostática entre un metal y un no metal, pero de distintos signos. ¿Sí? Se da cuando uno de los átomos capta el electrón del otro. ¿Sí? Es decir, el metal dona uno o más electrones formando aniones que son iones. ¿Está? Este enlace que se forma al ceder el electrón del metal al no metal, transformándose ambos en iones. Uno positivo, ¿sí? Y el otro negativo, respectivamente. El positivo va a ser el catión y el negativo va a ser el anión. Un ejemplo habitual de enlace iónico es el del cloruro de sodio, ¿sí? En donde el sodio tiene la estructura de capa de valencia de un electrón y el cloro tiene 7, ¿sí? De manera que para completar el octeto, el sodio lo que hace es ceder el electrón más externo, ¿sí? Y obtiene la estructura del gas noble. Mientras que el cloro toma dicho electrón obteniendo también la estructura estable, ¿sí? Es decir, que ambos de esa manera adquieren la estabilidad teniendo 8 electrones en su última capa de valencia. Bien, como ya les dije, los iones se clasifican en dos tipos, el anión y el catión. El anión es el ion con carga eléctrica negativa, lo que significa que los átomos que lo conforman tienen un exceso de electrones. ¿Sí? Recuerden que el electrón tiene carga negativa. Comúnmente los aniones están formados por no metales, aunque hay ciertos aniones formados por metales y no metales. Algunos de los aniones más conocidos, ¿sí? Son el fluoruro, el cloruro, el bromuro, el yoduro, sulfuro, sulfato, nitrato, fosfato, hipoclorito, carbonato, permanganato. Y el catión, por el contrario de los aniones, son especies químicas con déficit de electrones, ¿sí? Tienen pocos electrones, lo que les otorga una carga eléctrica ligeramente positiva, ¿sí? Los más comunes son formados a partir de metales, y entre ellos tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el hierro,
eh, el hierro ferroso o el hierro férrico, el amonio y el hidronio, ¿sí? Luego tenemos este otro tipo de enlace que es el covalente. Se denomina covalencia o valencia covalente de un átomo al número de electrones compartidos por él, ¿sí? El enlace covalente se produce cuando se unen entre sí dos elementos de carácter no metálico, es decir, situados a la derecha en la tabla periódica. También son covalentes las uniones en las que el hidrógeno es el elemento unido al del tipo no metálico, ¿sí? Entonces es el enlace que se da entre dos átomos no metales. A diferencia del iónico, que era un metal con un no metal, en el enlace covalente son dos no metales, ¿sí? En los que comparten un par de electrones. En este tipo de unión, el electrón compartido forma un orbital nuevo, ¿sí? Llamado orbital molecular. Que básicamente este nuevo orbital envuelve el núcleo de ambos átomos, ¿sí? O sea que hace como una especie de nube alrededor de ambos átomos. En un enlace de este tipo, es decir, de tipo covalente, cada electrón pasa parte de su tiempo alrededor del núcleo, de un núcleo y el resto alrededor del otro. ¿Sí? O sea que se va como moviendo. Es decir, que va a compartir los electrones. Ambos completan su nivel de energía exterior y neutralizan la carga nuclear. ¿Sí? En estos enlaces covalentes formados entre átomos de elementos diferentes, los electrones no se comparten igualmente entre los átomos implicados, ¿sí? Dijimos que está en una nube que pasa un tiempo alrededor del núcleo de un átomo y el resto del tiempo alrededor del núcleo del otro átomo, ¿sí? Entonces se genera como una nube electrónica que por momentos es positiva, mientras que deja al núcleo del otro átomo con una nube más negativa, ¿sí? De esta manera se generan dos polos en donde eh, el núcleo que está desprovisto momentáneamente de ese electrón se vuelve más positivo, mientras que en el polo opuesto el núcleo se vuelve más negativo y de esta manera genera, ¿sí? Moléculas polares, ¿sí? Y uno del ejemplo más clásico es la molécula de agua, en donde el oxígeno, a tener 6 electrones en su capa de valencia, ¿sí? Se va a unir a dos átomos de hidrógeno y de esa manera van a adquirir las características de los gases nobles y adquirir la estabilidad. Pero ¿qué pasa? Ese electrón de cada hidrógeno va a pasar más tiempo cerca del núcleo del oxígeno al ser más electronegativo y de esa manera se va a generar una nube negativa alrededor del núcleo del oxígeno y una nube positiva alrededor del núcleo del hidrógeno y de esta manera se generan estos enlaces covalentes polares, ¿sí? En donde hay dos polos bien diferenciados. Eh, Entonces, las moléculas que contienen estos enlaces se dicen que son moléculas polares, ¿sí? Y el ejemplo más común es la del agua. Seguimos. No está dentro de nuestro programa, pero no quería dejar de mostrarles o de hacerles saber, porque la vamos a hablar mucho, es las fuerzas intermoleculares, que pueden ser las de puente hidrógeno o las fuerzas de Van der Waals, pero nosotros solamente vamos a ver las puente hidrógeno. Los enlaces de puente hidrógeno se van a dar entre moléculas, ¿sí? Hablamos de enlaces iónicos y covalentes para enlaces entre átomos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de fuerzas que van a unir moléculas, ¿está? Entonces, dentro de estas fuerzas intermoleculares, una es la del puente hidrógeno y la otra es las fuerzas de Van der Waals. Vamos a ver solo la de puente hidrógeno, que es la que a nosotros nos interesa. Entonces, esta fuerza
intermolecular que se denomina puente hidrógeno se produce entre moléculas que contienen hidrógeno y un átomo muy electronegativo y pequeño. ¿Cuál es el ejemplo que vimos recién? La del agua, ¿sí? Son los enlaces puente hidrógeno los que van a unir dos moléculas de agua, ¿tá? En estos casos, el elemento unido al hidrógeno atrae gran parte de la carga del enlace que los mantiene unidos, cargándose negativamente y provocando la aparición de una cierta carga positiva sobre el hidrógeno, que es lo que pasaba con el átomo de agua, ¿sí? Se crea así el enlace polar que permite a las moléculas unirse entre sí por mera atracción electrostática. Entonces, las fuerzas que mantienen unida al átomo de agua son los enlaces covalentes, pero dos moléculas de agua se pueden unir entre sí por sus fuerzas electrostáticas mediante enlaces de puente hidrógeno, ¿sí? Bien, vamos a ver a las reacciones químicas. Si tenemos que definirla, es todo proceso químico en el cual una o más sustancias que van a ser denominadas reactantes por efecto de un factor enérgico, es decir, por eh, fuerza de energía, se transforman en otras sustancias que se van a llamar productos, ¿sí? Entonces vamos a tener a las sustancias que se denominan reactantes y que se va a obtener un producto, ¿sí? Estas sustancias pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo de reacción química es la formación de óxido de hierro producida al reaccionar el oxígeno del aire con el hierro. Básicamente, un hierro que lo dejamos a la intemperie, ¿sí? Reacciona con el oxígeno y se forma óxido de hierro. Nosotros coloquialmente lo llamamos herrumbre, ¿sí? Pero básicamente es un fenómeno, eh, es una reacción química en donde el hierro a tener contacto con el oxígeno se oxida, ¿sí? Eh, a la representación simbólica de estas reacciones se las denomina ecuaciones químicas. O sea que cuando hablamos de ecuaciones químicas no hablamos de otra cosa que de la representación simbólica de estas reacciones químicas. Los productos obtenidos a partir de ciertos tipos de reactivos dependen de las condiciones bajo las que se da la reacción, ¿sí? No obstante, tras un estudio cuidadoso se comprobó que aunque los productos pueden variar según cambien las condiciones, determinadas cantidades permanecen constantes en cualquier reacción química, ¿sí? Estas cantidades constantes, ¿sí? Las magnitudes conservadas, incluyen el número de cada tipo de átomo presente, la carga eléctrica y la masa total. ¿Está? Según la teoría cinético-molecular, una reacción química consiste en la rotura de las moléculas de las sustancias iniciales, reordenándose los átomos de forma diferente, ¿sí? En la reacción química se produce siempre una transformación genética. Entonces, para que se produzca la reacción química se tiene que producir dos hechos que se consideran fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, los átomos tienen que chocar con suficiente energía y la otra es que la orientación del choque de los átomos tiene que ser efectiva. Es decir, la orientación del choque ha de ser la adecuada. En este ejemplo de reacción tenemos que como reactante al yodo y al hidrógeno y como producto tenemos al yoduro de hidrógeno, ¿sí? Pero para que esta reacción se dé, los átomos tienen que chocar con suficiente energía y la orientación de estos átomos debe ser la adecuada, ¿sí? Esto a modo de ejemplo simplemente. Seguimos. Vamos a hablar un poquito de los modelos de reacciones químicas, ¿sí? Desde el punto de vista general, se pueden postular dos grandes modelos para las reacciones químicas. Tenemos las reacciones de ácido-base, en donde no hay cambio en los estados de oxidación, y las reacciones redox o reacciones de óxido-reducción, en donde sí hay cambios en los estados de oxidación. Es decir, en donde un átomo pierde un electrón y por consiguiente otro átomo gana ese electrón, ¿sí? Sin embargo, podemos estudiarlas teniendo en cuenta que ellas pueden ser reacciones de síntesis, de descomposición, de desplazamiento simple
o de desplazamiento doble. En la reacción de síntesis, elementos o compuestos sencillos se unen para formar un compuesto más complejo. Por ejemplo, B más C, que son los reactantes, y se obtienen como producto BC. ¿Sí? En la reacción de descomposición, un compuesto se fragmenta en elementos o compuestos más sencillos. Es decir, el reactante va a ser BC y el producto va a ser B más C. ¿Sí? Se descompone. En la reacción de desplazamiento simple, un elemento reemplaza a otro en un compuesto. Por ejemplo, tenemos como reactante C más AB y tenemos como producto AC más B. ¿Sí? Hay una reorganización. En la reacción de desplazamiento doble, los iones en un compuesto cambian lugares con los iones de otro compuesto para formar dos sustancias diferentes. Fíjense en el ejemplo, tenemos como reactantes AB más CD y como producto CB más AD. ¿Sí? Bien, eh, hasta acá la clase de hoy. Imagino que tendrán muchas dudas, muchas consultas. Las pueden evacuar a través del foro permanente de consulta que está disponible en la sección general de nuestra aula y a la brevedad posible le estaré respondiendo a sus dudas. Ya saben, si alguno de sus compañeros conocen la respuesta a su duda, por favor, no tengan dudas en responderla. ¿Sí? Hasta un próximo encuentro. Hasta luego.